El velador del panteón vivía en una casita pegada al camposanto, con techo de lámina. Era don Panchito. Cuando llegábamos, le aventábamos una piedra al techo, para avisar que andábamos por ahí. A veces salía, a veces no. Cuando nos hablaba, siempre decía lo mismo, que nunca viniéramos de noche, que ese sitio atraía cosas, sobre todo en la parte antigua, en donde las tumbas ya no tenían nombres. El panteón del pueblo siempre fue un sitio solitario, la mayor parte del tiempo, silencioso, sobre todo en la parte más antigua, donde la tierra parecía tragarse las tumbas más viejas. Nosotros nos metíamos por aventura, por ver algo. Éramos una pandilla de unos 15 niños. Entrábamos a explorar porque el panteón no tenía muros, solo brechas abiertas entre el monte y las lápidas. Lo conocíamos bien, a pesar de ser un terreno muy grande. Conocíamos hasta dónde empezaba o terminaba, alejado del pueblo. También conocíamos ese silencio característico del monte. Don Panchito sabía que nos metíamos. Nunca nos dijo nada directamente. Vivía en una casita pegada al panteón, con techo de lámina. Era el velador. Su trabajo era vigilar el camposanto. Cuando llegábamos, le aventábamos una piedra al techo para avisar que andábamos por ahí. Él sabía que estábamos dentro. A veces salía, a veces no. Cuando lo encontrábamos caminando entre las tumbas, nos acercábamos. Nos gustaba preguntarle cosas del panteón. Como agradeciendo la compañía, nos daba de su tiempo y nos contaba con calma. Eso lo hacía solo con los más grandes del grupo. Cuidaba que los pequeños no oyeran. Y siempre nos decía lo mismo: nunca vayan a venir de noche. Este sitio no es para jugar cuando está oscuro. Este sitio atrae cosas por la noche, sobre todo la parte más antigua, ahí donde las tumbas ya no tienen nombre. Nos explicaba que al no tener muros, todo entraba: animales, gente rara, sombras. Nos dijo que a él le tocaba mantener limpia esa parte, que ya no venía nadie a visitar ni a limpiar esas tumbas. Eran tan viejas que los familiares ya no existían. No solo limpiaba de maleza, dijo que también a veces tenía que limpiar otras cosas. Eran tumbas de más de 100 y hasta 200 años. Esa era tierra de muertos muy vieja. Ya no era como la de arriba, la de las partes nuevas. La tierra de la parte antigua estaba muy cargada. Luego agregó que lo que venían a enterrar ahí ya no era gente, que ahora se enterraban otras cosas. Nos pidió que de la parte más antigua nunca desenterráramos nada, ni por juego, que no moviéramos lápidas y que si escuchábamos que alguien nos llamaba, no respondiéramos si no estábamos seguros de quién era. Dijo que no anduviéramos solos por ese sitio. Él solo limpiaba de día. De noche ya no se metía ahí. Dijo que no importaba lo que oyera, ni él ni sus perros entraban a esa parte cuando oscurecía. Para nuestra suerte, la parte vieja del panteón era la que más nos llamaba. Explorar ese sitio era la razón por la que veníamos tan seguido. Saltar entre las lápidas amontonadas formaba parte del juego. A nosotros nos gustaba estar ahí. Era un muy buen lugar para jugar escondidas. Y no exagero al decir que esa parte del panteón era grande, mucho más grande de lo que parecía desde lejos. Había criptas colapsadas, osarios con las bóvedas abiertas, lápidas quebradas, y en el fondo de algunas criptas se distinguían restos antiguos, árboles viejos creciendo encima de las tumbas.
levantando la tierra con las raíces. Todo eso nos parecía misterioso y al mismo tiempo atrayente. Para nosotros no era miedo, era aventura. Pero a mí me quedó la duda. Todo lo que don Panchito nos había contado empezó a darme vueltas. La gente que entraba, las sombras, la tierra cargada. No entendía qué quería decir con eso de la tierra cargada. Y le insistí. Quise que nos contara qué era eso lo que pasaba en ese sitio. Nos miró. Dudó un poco. Luego habló, casi descansando las palabras. Dijo que en ese sitio, aunque de día parece tranquilo y solitario, por la noche tenía otra rutina, que ahí pasaban cosas distintas, que tendría que contarnos muchas cosas que se habían visto, sentido y oído en ese campo santo. Dijo que se suponía que era un sitio de descanso, pero algunas noches parecía que no lo era. Miren, nos dijo, cuando recién entré a cuidar este sitio, eso ya hace más de 30 años, yo era algo como ustedes. Me gustaba recorrer todo el panteón y ver qué había en la parte antigua. Una tarde, de esas en las que hacía mucho frío y la neblina se queda baja, estaba limpiando la maleza de unas tumbas. Entonces vi que del monte que baja de los cerros, una mujer vestida toda de negro, cubierta hasta la cabeza, entró a la parte vieja del panteón. Eso fue muy raro porque nadie visita ya ese sitio, y menos de día. Me quedé oculto entre las ramas y hierba, observando. Era una anciana. Se descubrió la cara. Se paseaba entre las tumbas con trabajo. Me llamó la atención porque daba vueltas, como buscando algo, mientras murmuraba. Tardó un rato haciendo eso y se detuvo en una tumba. Era una tumba pequeña, muy antigua, de esas que ya tienen la losa quebrada. Con trabajo hizo a un lado una parte de la piedra y de entre sus ropas sacó un bultito envuelto en un trapo. Ante mi inexperiencia, me quedé escondido, solo mirando. Ese bultito lo puso sobre la losa y con un palo empezó a rascar tierra húmeda. La usó para enlodar el bultito y lo dejó dentro de la tumba. Luego, jaló la parte rota de la losa y la cerró. Ya oscurecía y se fue por el mismo camino por el que había llegado. Me quedé escondido hasta que se perdió entre la neblina. Después fui a la tumba que había abierto. Vi el palo y la tierra movida, la losa manchada de barro. Ahí era. Moví la losa, pero para mi sorpresa era muy pesada. Apenas pude moverla un poco, solo lo suficiente para ver que era una de esas tumbas huecas. La poca luz se perdía, no alcanzaba a ver el fondo. Moví con más fuerza la losa, solo un poco más. Metí la mano para ver hasta dónde llegaba. Nada. El fondo estaba más abajo. Lancé una piedra. Cayó como a unos 3 metros de profundidad. Yo siempre llevaba una lamparita. La prendí y metí la mano para alumbrar. Alcancé a ver un poco el fondo. Ahí abajo había restos viejos, pero también había algo más. Había bultos, justo bajo el hueco por donde metía la mano. Mientras miraba el fondo y la cantidad de bultos envueltos en trapos negros, en el haz de luz, apareció de forma muy rápida algo que parecía un rostro. Saqué la mano, me turbó, me asusté. Algo estaba ahí dentro, yo lo vi. Se movió apenas dentro de la luz y se apartó. Quería irme, pero ¿y si eso sí era un niño? Me acerqué otra vez al hueco. Mi lámpara ya no encendió. Le hablé. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te metiste? Silencio. ¿Qué haces aquí? La lámpara volvió a prender.
Moví un poco la losa. Busqué algún sitio por donde se hubiera podido meter. Nada. Todo estaba sellado. Era ilógico. ¿Quién eres? Alumbré el hueco, pero ya no metí la mano. Entonces se oyó una voz baja, que no debía estar ahí. Era apenas un murmullo. Me di la vuelta y no me detuve. Solo volteé para memorizar el sitio de la tumba. Salí a buscar a mi tío, que en ese tiempo era el velador y yo solo ayudaba de día. Lo encontré en la casita, le conté todo, la anciana de negro, la tumba, el bulto, lo que vi ahí dentro. Me miró desconcertado y solo me dijo, no, vamos allá. Tardamos en encontrar la tumba. Ya había oscurecido. Mi tío vio la losa. Me dijo que me alejara y que no hiciera caso de lo que escuchara. Oí que hablaba. Oí que algo le respondía. No entendí mucho, solo la voz de mi tío diciendo no, de nuevo. Se acercó, me jaló del brazo y dijo, vámonos. Avanzamos rápido. Llegamos a la salida. Me dijo que me quedara ahí. Subió a su coche y se fue camino al pueblo. Regresó con 3 amigos suyos, los que se encargaban de hacer las fosas para los difuntos. Gente del campo, gente del pueblo. Bajaron herramientas y cemento. Me dejaron ahí y regresaron 1 hora después. Mi tío nos llevó al pueblo. Cuando íbamos bajando, uno de ellos me dijo, sin que lo oyera mi tío, si vas a trabajar en el panteón, nunca hagas caso si algo te llama desde una tumba. Regresé un par de días después para seguir limpiando la maleza. La tumba ya había sido sellada por mi tío y sus amigos.